Carmen Battaini es la presidenta de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Provincia, la JUFEJUS, que como ya les dije más temprano, hoy desarrolla sus actividades aquí en San Luis. La doctora María del Carmen Battaini viene del sur del país porque es de Tierra del Fuego. Doctora, mucho gusto, gracias por atenderme. ¿Cómo está usted? Al contrario, muy bien, Mario, gracias a ustedes por esta comunicación y realmente con este sol y este paisaje acá en Potrero de los Funes, Ajá. ¿cómo se imagina que puedo estar cuando salí antes de ayer con nieve, niebla y temperatura bajo cero? Allá en el sur. Tal cual. Y bueno, pero he visto yo que ha estado también por el litoral recientemente, por el norte también del país, ¿no? Así es, compartiendo eventos y temas que son de interés común para todas las cortes, ¿no es cierto? Más en este momento donde uno de los objetivos de nuestra institución es justamente acercarnos a la gente para hacer de la justicia un espacio más accesible, sobre todo para aquellas personas que son más vulnerables, que tienen a lo mejor problemas más sensibles desde el punto de vista humano. Uh-huh. Doctora, ¿esa es la preocupación en este momento de ustedes? Tenemos muchas preocupaciones, sí, sí. Ojalá fuera la única, ¿no es cierto? Bueno, cada corte tiene su propia función dentro de cada una de las provincias. Sí. Usted sabe muy bien que las autonomías provinciales son muy fuertes, que cada provincia tiene sus 3 poderes de los estados provinciales, y nosotros como cortes, como cabezas de los estados provinciales, tenemos el gobierno de nuestros propios poderes judiciales. Sí. Y a partir de allí surgen y se suscitan los problemas que cualquier sistema judicial tiene. Solamente que lo que tratamos de hacer es, digamos, hacer que la justicia sea cada día un poco más eficiente y eficaz. Y sobre todo hacernos conocer en el rol que tenemos. Porque usted sabe muy bien que, digamos que no tenemos muy buena prensa, por decirlo de alguna forma, ¿no es cierto? Que nuestra imagen muchas veces está deteriorada, a lo mejor por alguna acción de algún juez o de alguna persona integrante de la justicia que no sea a lo mejor de lo más compatible con lo que se piensa que es lo que dice la ley. Ahora, pero muchas veces nosotros estamos atados a la ley. Sí. Y tenemos que resolver conforme a la ley. La interpretamos, decimos el derecho, pero hay circunstancias y situaciones que son rígidas, que son estrictas, que nos atan, ¿no es cierto?, en esa decisión. Entonces, ese es uno de los objetivos, hacer conocer qué es lo que hacen los poderes judiciales, qué es lo que puede hacer un juez, hasta qué momento o cuál es el límite de su actuación, cómo puede interactuar y cuándo puede interactuar con los otros poderes del Estado. Se les están presentando, mire, esto a propósito de situaciones que, por ejemplo, forman parte de la experiencia histórica de San Luis. En algún momento la JUFEJUS, y yo he entrevistado a presidentes de la JUFEJUS en su momento, yo tengo muchos años en la actividad periodística, le quiero informar, doctora, y entonces me ha tocado en algunos momentos que... ¿Sí me decía, doctora? No, que así me han dicho, que no solamente tiene muchos años en la profesión, aclaremos, sino que es un periodista muy respetado por la provincia. Bueno, muchas gracias. Lo que le decía, que en algún momento también tienen que intervenir cuando hay desvíos, ¿no? Y ese fue el caso de la intervención en algún momento de la JUFEJUS aquí en San Luis, ¿no? Cuando hemos tenido algunos problemas institucionales severos. Sin duda, porque ese también es uno de los objetivos, la defensa del federalismo. Doctora, usted me decía recién que cada digamos, provincia tiene su propia autonomía, obviamente, para el manejo de las cuestiones judiciales, con sus competencias específicas. Ahora, es innegable que en la Argentina se ha producido, desde unos lustros a esta parte, algunas políticas impulsadas desde la Corte Suprema de Justicia de la Nación que se han irradiado a los superiores tribunales, ¿no? Como por ejemplo las cuestiones vinculadas con las cuestiones de género, o por ejemplo con las cuestiones de violencia doméstica.
Bueno, yo le diría al revés, Mario. ¿Al revés? Fueron las provincias las primeras en hacerse cargo de estas temáticas y después tomadas por nación. Porque desde las provincias, y eso usted lo puede ver muy bien, desde la provincia de San Luis, los grandes avances que tienen, no solamente tecnológicos, sino en estamentos, oficinas, digamos, de atención temprana a la justicia, como pueden ser la de métodos alternativos y demás. Las provincias desde mucho tiempo, Chaco es un ejemplo, por ejemplo, para considerar, tuvo muchísimo antes que la nación instituciones dentro del Poder Judicial superadoras. Fíjese, el lunes Chaco va a celebrar los 60 años de Consejo de Magistratura, cuando Nación recién lo introduce en el año 94 con la Constitución modificada. Las provincias, bueno, Chacos, creo que no sé, no recuerdo San Juan, pero Tierra del Fuego, tenemos ingreso a superiores tribunales o a cortes provinciales por concurso. Tenemos métodos alternativos de resolución de conflictos desde mucho antes que Nación. Ustedes, todos los que tecnología que son de punta, porque son topísimos, digamos así, Nación, dígame, ¿qué tiene de tecnología que pueda alcanzar medianamente lo que ustedes tienen? Entonces, y en cuestiones de género, también desde las provincias, usted fíjese, ¿quién preside en este momento y hace ya muchos años la Asociación de Mujeres Jueces Argentinas? Una provinciana, una ministra de Corte de la provincia de Entre Ríos, que es la que le ha dado impulso a toda la temática de género. Después la Corte, cuando ingresa la doctora Hayton y la doctora Argibay, allí generan la Oficina de Violencia de Género y la Oficina de la Mujer. Sí, que esta semana han recordado... Esta semana han recordado 10 años de la creación de la Oficina de Violencia Doméstica. Doméstica de la OBD. Y sabe que me llamó la atención la forma en que lo transmitieron. A ver. La transmitieron de una manera muy buena, me dio la impresión a mí, porque dijeron que no cerró ni un solo minuto en los últimos 10 años la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema. ¿No? Y es así, porque opera los 325 días del año y las 24 horas, pero eso en muchas provincias lo tenemos. Y tenemos a lo mejor otros espacios que son superadores. ¿Por qué superadores? Porque le sirven específicamente a la provincia. Y sobre todo las provincias que tenemos distintos grupos sociales, distintas o muchas culturas diferentes dentro de nuestro esquema, distintos climas. Todo lo tenemos que adaptar a nuestras propias realidades. Fíjese, nosotros tenemos en nuestro espacio, en Tierra del Fuego, más que la Oficina de Violencia Doméstica, que realmente era la creación de un estamento muy importante, pero que no daba total respuesta a nuestra gente. Tenemos, sí, una oficina interdisciplinaria de atención temprana. Usted me preguntará, y bueno, ¿y eso por qué o cómo funciona? Y porque el estudio de campo hecho en la provincia nos dijo que la realidad para atender a nuestra gente y acercarnos y darle solución era generar un espacio anterior, temprano, cuando a la gente se le presenta el problema. Eso me parece que es una experiencia que también, por ejemplo, aquí en el ámbito local lo están llevando al ámbito de la educación, ¿no? Tratando de intervenir en el fomento de conocimientos y de prácticas de conducta. Ahora, este hecho de que, disculpe el salto de un tema a otro, pero a propósito de lo que usted me dice, ¿cómo es esta cuestión de que siempre la justicia ha intervenido para dilucidar cómo ocurrieron hechos que resultaron conflictos con la ley, etcétera? ¿Y cómo es esto de prevenir de una actuación de la justicia antes que los hechos ocurran? Bueno, yo se lo voy a resumir en muy poquitito porque daría para charlar todo el día, Mario. Y es un placer, le aseguro, ¿no es cierto? Pero yo se lo voy a resumir así. Usted sabe que la obligación primigenia de los poderes judiciales es afianzar la justicia, ¿no es cierto? Que es lo que nos dice la Constitución Nacional. Y las constituciones provinciales en remisión a la Constitución Nacional.
Pero ¿qué pasa? ¿Cómo afianzamos la justicia? Hay distintas formas. Dentro de los programas y políticas institucionales que tenemos todos los poderes judiciales, y de hecho que la Junta Federal de Cortes sostiene, hay una política institucional que es básica, que es la de acceso a justicia y a la justicia. ¿Cuál es esta diferencia? Y allí va un poco la respuesta concreta a lo que usted me está preguntando. Cuando yo tengo un problema o se ha cometido un delito o pretendo iniciar una demanda porque me chocaron el auto o porque no me escrituraron el departamento o tengo que buscar la nulidad de alguna resolución que me afecta en mis derechos, consulto un abogado, inicio una causa judicial e ingreso a la justicia. Sí. O sea, ingreso a la jurisdicción. Sí. Le estoy pidiendo a un juez que me diga si tengo razón o no. Sí. Y el juez me puede decir, señor, después de dar traslado a la parte contraria, se produce la prueba, se cumplen los plazos procesales, se alega, se dicta sentencia de primera instancia, se apela a la sentencia de primera instancia, pasa a segunda instancia, si hay cuestión federal apelo a tercera instancia, si hay cuestión federal sigo y llego a la Corte. Dígame, todos estos pasos hemos accedido a la jurisdicción y yo no le he dado respuesta al problema, sí, al conflicto. Y a su vez, cuando resuelvo el problema en función de la ley, le doy la razón a uno, pero no a otro. El conflicto sigue. Porque personalmente, humanamente, no se reconstruyó esa trama. Al contrario. Quedó un perdidoso. Claro, sí, claro. Exactamente, usted lo ha dicho, Mario. Hay un ganador, vencedor, ídolo total, y un perdidoso, alguien que perdió su derecho. Sí. Ese es el acceso a la justicia. No es ni malo ni bueno, es. El acceso a justicia es esto que le estoy diciendo, es todo lo alternativo que me puede dar respuesta más rápida, más eficiente, y donde se trata, por medio de herramientas comunicacionales, generar que las propias partes, ambas partes, se empoderen del tema y ellos resuelvan su problema. Y estas herramientas comunicacionales, que les aseguro que nos dan muy buen resultado, obviamente tienen que ser gente experta, capacitada en el tema, lo que hacen justamente es que las partes se escuchen, porque muchas veces decimos que dialogamos, pero lo único que hacer es hablar. Sí. Pero a veces ni nosotros mismos nos escuchamos. Entonces, esos son los dos sistemas de accesibilidad, el acceso a la jurisdicción o el acceso a la solución temprana, rápida, anterior. Que era lo que le estaba preguntando. Doctora, mire, yo sé que usted tiene actividades que desarrollar en minutos, pero no quiero despedirla sin preguntarle o pedirle una reflexión a propósito de este particular momento social y económico que estamos viviendo en la Argentina y la cuestión judicial. Bien, es una reflexión muy simple. Yo creo que todos tenemos que estar juntos. Creo que si queremos y apostamos como poderes judiciales a lograr ser parte de o aportar a una pacificación social, esa tiene que ser nuestra meta y tenemos que ser por sobre todo, como lo dice nuestra propia función, ser prudentes. La prudencia es algo que debemos tener muy, muy presente y sobre todo en nuestros roles y sobre todo en momentos críticos. Doctora, le agradezco la cordialidad de atenderme. Le deseo una feliz estadía en San Luis. Muchas gracias y la verdad que San Luis es una belleza y la verdad me siento también parte un poquito de San Luis. Bueno, muy bien. Muchas gracias, doctora. Buen día. A usted, Mario, a usted que tenga buen día. Buen día. La doctora María del Carmen Battaini, que preside la Junta Federal